esta cuarentena respetando las normas, respetando la autoridad, porque mientras no exista una vacuna para protegerse, mientras no exista una medicina para sanarse de este coronavirus, la forma que tenemos los ciudadanos de contribuir a que la enfermedad no se expanda es estando en nuestros domicilios. Gary Rodríguez, experto en temas económicos, empresariales, maneja muy bien las estadísticas, durante muchos años legado al Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Uno de los temas que está preocupando, por supuesto, a las personas, a los empresarios, es el tema de las exportaciones, precisamente. ¿Qué va a pasar con aquello que incluso durante muchísimos años ha sido un sustento para los bolivianos, las exportaciones? Vuelvo con esta pregunta. Así es, el sector externo en realidad debe ser nuestra preocupación. Hay que recordar que Bolivia creció como nunca desde el año 2004 hasta el 2014, producto de esta bonanza, de este auge económico internacional. Sin embargo, desde el 2015 en adelante hemos empezado a tener nosotros un déficit en el sector externo. Precisamente porque las importaciones han subido más que las exportaciones y esto ha mermado más de 5.000 millones de dólares nuestras reservas internacionales netas en el Banco Central, que es la garantía, es el respaldo para que haya estabilidad económica, sobre todo en cuanto al boliviano. Entonces, en la medida que el sector externo no se recupere y sigamos perdiendo reservas internacionales, lamentablemente va a llegar un momento en que la presión sobre el tipo de cambio va a ser de tal magnitud que nos vamos a ver obligados a devaluar. Y nadie quiere que eso pase para que obviamente no haya inflación, para que la bolivianización no se pierda. Entonces, en función de aquello, lo que tenemos que preocuparnos es de retornar a que el sector externo sea no solamente equilibrado, sino que sea superavitario. Y la forma idónea de hacerlo es a través de las exportaciones, que crezcan las exportaciones y que sustituyamos aquellas importaciones donde tengamos capacidad de hacerlo. Hasta el mes de febrero tenemos todavía un saldo positivo en lo que respecta al sector externo. El INE nos ha reportado en su último informe un excedente de 61 millones de dólares hasta el mes de febrero, cuando a febrero del año pasado estábamos más bien con un déficit de 384 millones. Esto por la subida de las exportaciones en un 9% y la caída, esto en realidad es lo que explica este superávit, la caída de las importaciones en un 19%, producto de lo que está pasando en el exterior en cuanto a las cuarentenas, etcétera, que están haciendo que no haya un gran flujo de importación. Pero esta situación puede cambiar y aquí sí comparto la preocupación respecto a nuestras ventas externas. En nuestro sector exportador, lamentablemente, es muy dependiente. El país, se ha querido decir lo contrario, pero lamentablemente es primario exportador. Un solo producto, el gas natural, significa casi la tercera parte de nuestras ventas y va a ¿cuántos países? A solamente 2. Entonces somos un país extremadamente vulnerable, somos un país extremadamente dependiente de 2 mercados, tomador de precio, del precio internacional del petróleo, y hemos visto lo que ha pasado hace unos días atrás, un precio negativo para el petróleo en el mundo. Todo eso obviamente va a impactar sobre nuestros ingresos de divisa, va a impactar sobre los ingresos para el país, la disponibilidad de recursos de IDH, y claro, eso nos va a llevar a un menor crecimiento, pero no perdamos la esperanza. De lo malo hay que sacar algo bueno. Creo que este es un momento para reflexionar, y como lo planteaba ya en diciembre del año pasado el presidente del IPSE, el licenciado Pedro Colanzi, él decía ya en aquel entonces, sin saber de coronavirus, sin saber este panorama dantesco que hoy día tenemos, apocalíptico, ¿verdad? Él decía que para el 2020, para marcar un punto de inflexión en esa caída de la tasa de crecimiento que teníamos desde el año 2014, el 2013 crecimos 6,8, el 2014 empezamos a crecer menos, 5,5, luego 4,9, 4,3, 4,2, 4,2 y el año pasado 2,2. Bueno, el presidente del IPSE en diciembre del año pasado, sin ver este panorama, decía, es necesario dar un golpe de timón a las políticas públicas, es necesario reformular el modelo, es necesario marcar un punto de inflexión en la caída del comercio exterior, y para eso él proponía un gran pacto productivo social a nivel del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores. Un gran pacto económico, un gran pacto social productivo, le llamó él, que hoy más que nunca se impone.
Bien, si algo, como usted bien dice, nos ha traído esta pandemia, es que nos hemos dado cuenta también que hay periodos en los cuales podemos vivir sin importar todo aquello que importamos, ¿no es cierto? Incluido, por ejemplo, los alimentos. Traíamos papa peruana, cebolla, no sé, también del Perú, en fin, telares, mantas, todo aquello, me dice aquí Nancy, muy bien. Entonces, no podemos vivir sin este tipo de importaciones. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo nos reinventamos? Porque esta pandemia va a generar un movimiento económico mundial, porque no solamente nos está afectando a los bolivianos. Después de la Segunda Guerra Mundial, alguien decía, se estableció el Plan Marshall en Europa, un plan de salvataje precisamente para aquellos países que habían quedado devastados. Alemania, ¿no es cierto? Japón, bueno, pero sobre todo Alemania, el Plan Marshall. A ver, ¿es posible en estos tiempos, después de esta guerra contra este virus, un plan Marshall post-coronavirus con inyección de capitales del Fondo Monetario, de la Reserva Federal estadounidense? En fin, no sé, usted me dirá. Miren, la situación hoy día es más crítica que en la posguerra, porque en aquel entonces habían países que prácticamente no salieron afectados, en el caso de Estados Unidos. Curiosamente, hoy día, la primera potencia económica mundial es la más afectada. Estamos hablando que Estados Unidos ha perdido ya más de 20 millones de empleos, tiene más de 50,000 muertos, es el país que está más afectado con esta pandemia, que nos atañe a todos. Ahora, recursos tendrá que aparecer de alguna parte, pero yo creo que el principal esfuerzo que tenemos que hacer los bolivianos es ponernos de acuerdo en que, como usted bien decía, podemos hacer cosas distintas, podemos intentar hacer cosas que no se han hecho ni siquiera en los últimos 14 años y tampoco en anteriores gobiernos. Hay que cambiar la visión, hay que cambiar el modelo y hay que cambiar al actor del desarrollo. En los últimos 14 años se intentó que sea el Estado el protagonista del crecimiento, pero ¿cuál ha sido la consecuencia de eso? Que cuando acabó el periodo de auge, el periodo de bonanza, que nos dio la sensación de que estábamos haciendo bien, que todo el mundo nos alababa porque estábamos creciendo, acaba la bonanza y se empieza a desnudar que el tal modelo económico, social, comunitario, productivo, el mesocopro, no funcionaba. ¿Por qué? Porque empezamos a endeudarnos, empezamos a tener déficit fiscal, a tener déficit comercial y resulta que lo que avanzamos ahora estamos en peligro de retroceder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a un escenario adverso? Todos los países van a estar inmersos en sus propias soluciones. Todos los países van a estar requiriendo dinero de sus propios gobiernos, de los organismos internacionales. Nosotros también lo tendremos que hacer. Pero lo que otros no pueden hacer por nosotros es pensar por nosotros, es hacer por nosotros. Entonces, cuando don Pedro Colanzi, presidente del IRCE, sugiere un gran pacto social productivo, ¿qué es lo que está diciendo? Pongámonos de acuerdo en la visión, en la estrategia de desarrollo, reinventémonos, hagamos las cosas que no hacíamos antes. ¿Por qué? Porque teníamos ONGs, teníamos fundaciones que nos decían, no hay que hacer biocombustibles. ¿Cuántos años hemos estado importando diésel y gasolina y gastando más de 11,000 millones de dólares? Esto lo pongo como ejemplo, para que veamos lo que los bolivianos debimos hacer. No hicimos por escuchar a estos agoreros, por escuchar a esta gente que vive muy bien, pero que no le importa la pobreza. Ellos hablan del medio ambiente como si el medio ambiente no pudiera convivir con la producción de los combustibles, cuando es totalmente cierto que sí lo puede hacer. Ellos se ponen a la biotecnología porque ellos comen bien, ellos se ponen a todo, pero no dan soluciones. Y los pobres siguen, y ahora los pobres pueden aumentar. Entonces, este ejemplo, solamente en este campo, hemos gastado más de 11,000 millones de dólares durante los últimos 14 años, importando diésel, importando gasolina, cuando pudimos haber sustituido con biocombustible. No tenemos la productividad, la competitividad en nuestro sector estrella de la soya, cuando hay otros países como Paraguay, Uruguay, países pequeñitos, nos están ganando en hacer las cosas bien. Ni qué decir de Argentina, Brasil, que ya le han ganado a Estados Unidos. Entonces, es el momento de romper con mitos, con romper con leyendas urbanas, de hacerle caso a los productores. Este es el punto, a los microproductores, a los pequeños, a los medianos, a los grandes productores. Hablar de la economía del conocimiento está bien, hablar de la economía de servicios también, pero ¿por qué no vis a vis? Al mismo tiempo, preocuparse de lo que nunca va a faltar en el mundo, que es
necesidad de alimentos. Y es por ahí por donde va la salida. Entonces los bolivianos tenemos que ser capaces, aquí y ahora, de apostar por un incremento del área de siembra agrícola. Lo podemos hacer respetando el plan de uso del suelo sin agredir a los bosques, se lo puede y se lo debe hacer. Aumento de la productividad con biotecnología, se lo puede hacer. Sustitución de combustibles de importación, se lo puede y se lo debe hacer. Entonces, en suma, ¿cómo nos reinventamos? ¿Cómo hacemos adelante? No esperemos que los del exterior se preocupen de nosotros, preocupémonos nosotros, cambiemos la visión, tracemos la estrategia y no tengamos miedo de hacer cosas que otros países han hecho exitosamente y que los que se oponen a esto no ofrecen soluciones que sean realistas. Claro, pero habrá que tener también cuidado con la naturaleza por el tema referido, por ejemplo, a lo que aconteció con la chiquitanía el año pasado, precisamente, y eso también debería estar muy fresco en la memoria, ¿no es cierto? La ampliación de la frontera agrícola ha tenido sus consecuencias y la chiquitanía está ahí. Gary, tengo 2 minutos más para esta pregunta, por favor. El tema del empleo, ¿cómo se va a encarar este tema? ¿Cuál sería la perspectiva que se debería tener con relación al empleo a nivel de lo que representa el comercio exterior? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que IPSE tiene una consigna desde su estatuto. Nosotros promovemos toda producción que sea económicamente viable, pero ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Coincido plenamente que hay que cuidar a la naturaleza, pero no hay que fetichizar la naturaleza. Hay enseñanzas de lo que vimos el año pasado y creo que están aprendidas. En relación al empleo, pues claramente el empleo está sufriendo en el mundo y también en nuestro país si es que las empresas quiebran. Hay que cuidar a nuestras unidades productivas. Hay que hacer 2 cosas. IPSE ha propuesto una política de promoción selectiva de exportaciones, selectiva de exportaciones y una política de sustitución competitiva de importaciones. Desde el primer punto de vista, promover aquellos sectores, y aquí sí, los que pueden reaccionar muy rápidamente y que pueden generar muchísimo empleo, no hay otro en economía, y si alguien me dice que sí, que me lo demuestre, que la agricultura, que la ganadería, la agroindustria y la agroexportación, porque además estamos hablando de un gran mercado externo. Eso por una parte. El sector forestal, el sector maderero, de igual forma, son los sectores que rápidamente pueden reaccionar y generar muchísimo empleo y dinero para la inversión. Ahí está en el sector privado. Y de la otra parte, lo que serían las políticas de sustitución competitiva de importaciones, como bien decía usted. Sustituir los alimentos, sustituir las manufacturas, los textiles, los calzados, lo que estábamos importando combustibles y que lo podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, no esperemos que otros se ocupen de nosotros. Cada quien en este momento tiene sus propios problemas. Los bolivianos pensemos en nosotros y por nosotros, dejemos atrás los miedos, dejemos atrás los mitos, las leyendas urbanas y hagamos lo que buenamente la ciencia nos ayuda, digamos, a hacer para mejorar nuestra productividad y competitividad, que sí es un factor decisivo para el desarrollo. Muchísimas gracias, le decimos a Gary Rodríguez. Nos quedamos con estos 2 puntos que acaba de tocar también al final. Primero, pensar por nosotros mismos, hacer las cosas por nosotros mismos, muy importante, y también producir con responsabilidad, con esa amabilidad que debe existir entre ser humano y naturaleza. Siempre es un gusto escucharlo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la entrevista. Un gran abrazo y bendiciones para todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Así, vía Skype, hemos conversado con